Hola, hola, ¿qué tal estás? Mi nombre es Nayi y estás escuchando un episodio más de tu podcast, Suelta la Carga. Qué alegría acompañarles en un nuevo mes. Sé que hemos tenido varios temas distintos en lo que va del año y me da mucha alegría saber que hemos estado compartiendo episodios todos los meses. El día de hoy tengo una idea que quiero compartirles y que me ha estado acompañando durante mucho tiempo. Siento que vivimos en una época en la que la espiritualidad suele presentarse como algo que siempre se siente bien, como paz, como calma, como luz, como manifestación. Personas meditando frente al mar, frases inspiradoras, una sensación constante de bienestar. Pareciera que mientras más espiritual eres, más feliz deberías sentirte. Y aunque estos momentos existen y son reales, creo que nos hemos hecho un gran daño cuando pensamos que eso es todo lo que significa vivir una vida feliz o vivir una vida espiritual. Porque entonces, cuando llega el dolor, cuando aparecen las dudas, cuando sentimos que Dios guarda silencio o que nuestras oraciones parecen no encontrar respuestas, concluimos que estamos haciendo algo mal, que Dios se ha alejado o que nuestra fe no es suficiente. Pero, ¿y si justamente ahí comienza la verdadera vida espiritual? Bienvenido a este episodio nuevamente de Suelta la Carga. Hoy quiero invitarte a soltar una de las cargas más pesadas que muchas personas llevamos y sin darnos cuenta, creer que la espiritualidad siempre debe sentirse bonita es una de esas cargas. Porque la espiritualidad también duele, también nos confronta, también nos rompe por dentro para reconstruirnos de una manera mucho más profunda. Antes de hablar sobre el silencio y las dificultades y la firmeza, quiero que nos hagamos una pregunta muy sencilla. Para ti, ¿qué es realmente la espiritualidad? Creo que la respuesta cambia dependiendo de la historia de cada uno de nosotros. La forma en que entendemos a Dios casi nunca comienza con nosotros, comienza mucho antes. Comienza con la familia que nos crió, con la cultura en la que crecimos y con las experiencias que vivimos. Personas que nos han enseñado a creer y tener un punto de vista, incluso con aquellas que nos hicieron dejar de creer. Hay personas que crecieron viendo a Dios como un Padre amoroso. Otras crecieron sintiendo que Dios era un juez dispuesto a castigarlos por cada error. Algunos aprendieron a orar desde niños y encontraron refugio en la oración. Otros nunca tuvieron un espacio para hablar de espiritualidad o incluso desarrollaron miedo hacia cualquier expresión religiosa. Por eso, cuando hablamos de espiritualidad, no todos partimos del mismo lugar. Sin embargo, la espiritualidad va mucho más allá de pertenecer a una religión o cumplir determinados rituales. La espiritualidad es el proceso mediante el cual el alma desarrolla cualidades divinas como el amor, la paciencia, la humildad, la justicia, la compasión, el desapego y el servicio a la humanidad. Es un cambio de transformación constante. Baha'u'lláh, el fundador de la fe Bahá'í, nos recuerda que el propósito de nuestra creación no es simplemente vivir una vida cómoda, sino conocer a Dios y acercarnos a Él mediante el desarrollo de nuestro carácter. Esto significa que la espiritualidad no consiste en escapar de las dificultades de la vida. Consiste en aprender a vivirlas desde una perspectiva completamente distinta. Y aquí aparece uno de los temas más difíciles para cualquier persona creyente: los silencios de Dios. ¿Cuántas veces hemos orado esperando una respuesta inmediata? ¿Cuántas veces hemos pedido que una situación cambie y nada parece cambiar? Oramos por un trabajo y no llega. Oramos por la salud de alguien y la enfermedad continúa. Oramos para que una relación funcione
y termina. Oramos para encontrar paz y seguimos sintiendo ansiedad. Entonces pensamos que Dios está en silencio. Pero, ¿y si el silencio no significa ausencia? ¿Y si lo que nosotros llamamos silencio es simplemente una forma distinta en la que Dios está obrando? Hay una imagen que me gusta mucho. Piensa en una semilla enterrada bajo la tierra. Desde afuera parece que no sucede absolutamente nada. Todo está oscuro, todo permanece quieto, pero debajo de esa tierra las raíces están creciendo, la vida está organizándose y el árbol ya existe, aunque todavía nadie puede verlo. Muchas veces nuestra vida espiritual se parece más a esa semilla que a un árbol lleno de frutos. Queremos respuestas inmediatas, pero Dios muchas veces trabaja primero en nuestras raíces. Queremos que cambien muchas circunstancias mientras Dios está transformando nuestro corazón, y eso requiere tiempo. Baha'u'lláh escribe en las palabras ocultas: no te apenes si en estos días y en este plano terrenal se decretan y manifiestan cosas contrarias a tu deseo, porque días de dichosa alegría, de celestial deleite, te esperan ciertamente. Qué hermosa invitación a confiar, incluso cuando todavía no entendemos, porque la fe verdadera no consiste en comprenderlo todo, consiste en seguir caminando, todavía no vemos el camino completo. Y esto nos lleva al siguiente tema, las pruebas. Creo que una de las enseñanzas más transformadoras es comprender que las pruebas no son castigos de Dios. Durante mucho tiempo muchas personas han pensado que si algo malo ocurre es porque Dios está enojado con ellas o porque hicieron algo incorrecto. Pero hay una visión distinta. Las pruebas no son castigos, son oportunidades de crecimiento, son instrumentos para desarrollar nuestra alma. Abdu'l-Bahá explica que las pruebas son beneficiosas para el hombre, porque así como el oro necesita pasar por el fuego para revelar su pureza, el ser humano necesita atravesar dificultades para desarrollar sus cualidades espirituales. Eso cambia completamente nuestra manera de mirar el sufrimiento. La pregunta deja de ser ¿por qué me está pasando esto? Y comienza a ser ¿qué está formando esto dentro de mí? Quizás esta situación está desarrollando paciencia, quizá está despertando humildad, quizá está enseñando desapego, quizá me está acercando más a Dios, quizá me está preparando para servir mejor a otros. Shoghi Effendi, el guardián de la fe Bahá'í, escribió que las pruebas y tribulaciones son instrumentos mediante los cuales Dios educa y fortalece el alma del creyente, capacitándola para un servicio cada vez mayor. Qué diferente se siente una dificultad cuando deja de ser un muro y comienza a convertirse en un escalón. No significa que el dolor está desapareciendo, no significa romantizar el sufrimiento. Perder a un ser querido sigue siendo devastador, una enfermedad sigue siendo difícil, una decepción sigue rompiendo el corazón, pero podemos atravesarlas con la certeza de que Dios nunca desperdicia nuestro dolor. Todo puede convertirse en una oportunidad para crecer espiritualmente. Hay otro aspecto que considero fundamental, que es nuestra comunicación con lo divino. Muchas veces pensamos que la oración consiste únicamente en pedir, pero la oración también es escuchar, también es permanecer en silencio, también es aprender a abrir el corazón. Baha'u'lláh nos invita a recitar los versos de Dios cada mañana y cada atardecer. No porque Dios necesite nuestras palabras, sino porque nosotros necesitamos recordar quiénes somos. Vivimos rodeados de ruido, redes sociales, noticias, preocupaciones, trabajo, expectativas, conversaciones constantes. Es muy difícil escuchar la voz de nuestra alma cuando todo el tiempo hay ruido a nuestro alrededor. La oración, la meditación y el estudio de los escritos, sea lo que sea en lo que creas, crean un espacio interior donde podemos volver a encontrarnos con lo divino y con nosotros mismos. Y muchas veces, después de orar, los problemas siguen ahí, pero ya no somos la misma persona que comenzó esa oración. Eso también es una respuesta. Hay una idea muy interesante que me parece profundamente hermosa, y es comprender que nuestro crecimiento espiritual nunca es solamente individual.
Vivimos en una cultura que constantemente nos habla de propósito, de éxito, de paz y de crecimiento. Pero el alma también crece en comunidad. A veces atravesamos situaciones difíciles porque nosotros necesitamos aprender algo, pero otras veces nuestra experiencia ayuda a transformar a quienes nos rodean. Una enfermedad puede unir a la familia. La pérdida puede despertar compasión en una comunidad. La crisis puede fortalecer amistades. Una injusticia puede movilizar a cientos de personas para construir un mundo mejor. Nuestro crecimiento nunca ocurre aislado. La humanidad, desde la perspectiva Bahá'í, atraviesa un proceso colectivo de maduración. Así como una persona pasa por la infancia, la adolescencia y la adultez, también la humanidad está aprendiendo a vivir la unidad, la justicia y la cooperación. Muchas veces las pruebas colectivas despiertan capacidades colectivas. Aprendemos a servir, aprendemos a cuidar, aprendemos a amar más profundamente. Quizá alguna de las experiencias más difíciles de nuestra vida no solo están formando nuestro carácter, sino también el de quienes caminan junto con nosotros. Y quiero terminar hablando de algo que pocas veces escuchamos. Hay temporadas en las que la espiritualidad no emociona. Leemos escritos, oramos, meditamos, asistes a reuniones, sirves y no sientes absolutamente nada. No sientes esa paz que otros describen. No experimentas grandes emociones, solo permaneces. Y justamente ahí aparece una palabra fundamental dentro de la vida espiritual: la firmeza. La firmeza no significa no tener dudas, no significa nunca sentirse cansado, no significa tener respuestas para todo. La firmeza significa caminar aun cuando las emociones cambian, porque una relación profunda con lo divino, una relación profunda con Dios, no puede depender únicamente de lo que sentimos, porque las emociones cambian. Nuestra cercanía con Dios puede permanecer. Es importante recibir estas exhortaciones una y otra vez de permanecer firmes, de nuestro grupo de amigos, de nuestra familia, de nuestro círculo cero. La firmeza nace de esa confianza que tenemos, y la confianza nace de conocer el carácter de Dios más que nuestras circunstancias. Porque quizás hoy no entendemos por qué ocurrió aquello. Quizá todavía lloras una pérdida. Quizá llevas meses esperando una respuesta. Quizá sientes que Dios guarda silencio, horas y horas y horas, y no has recibido respuestas. Pero tal vez nunca ha estado en silencio. Tal vez ha estado trabajando en aquello que todavía tus ojos no pueden ver, como una semilla debajo de la tierra, como el oro dentro del fuego, como el escultor que golpe tras golpe va revelando una obra de arte que ya existía dentro del mármol. Quisiera terminar con una reflexión. Quizá la espiritualidad nunca fue un camino para evitar el sufrimiento. Quizá siempre fue el camino para descubrir quiénes somos en medio de ese sufrimiento. Tal vez las experiencias más sagradas de nuestra vida no serán aquellas en las que más sentimos, sino aquellas en las que, aún sin entender, decidimos confiar. Aquellas en las que seguimos orando, aunque parezca que nadie responde. Aquellas en las que seguimos sirviendo, aunque estemos cansados. Aquellas en las que seguimos creyendo que Dios está más cerca de nosotros de lo que imaginamos. Porque la cercanía con Dios no siempre se mide por nuestras emociones. Muchas veces se mide por nuestra decisión de permanecer. Y quizás esa sea la carga que hoy necesitamos soltar. La idea de que una vida espiritual siempre tiene que sentirse bonita. Te agradezco infinitamente por acompañarme hasta este punto. Gracias por escuchar este episodio. Deseo que este mes puedas mirar tus dificultades con otros ojos. Que cuando sientas que Dios guarda silencio, recuerdes que muchas de las obras más extraordinarias
ocurren precisamente en silencio, que puedes confiar en que cada experiencia, incluso la más dolorosa, puede convertirse en un peldaño hacia tu crecimiento espiritual y hacia el bienestar de quienes caminan contigo. Quiero recordar esta frase que me ha acompañado por mucho tiempo, y es que es una cita más que nada. Las dificultades, más bien llegará un momento en el que veamos las dificultades como bendiciones divinas. Y siento que es una visión lejana, pero es una visión muy realista y muy alcanzable. Y probablemente no es algo que podamos ver cuando estamos dentro de la dificultad, sino es algo que vemos cuando ya la hemos atravesado y miramos hacia atrás y muchas veces hasta nos reímos de todo lo que ocurrió. Pero en el momento seguro que estábamos sufriendo, porque no entendíamos el porqué y el para qué de la situación. Y muchas veces a lo mejor ni siquiera tenemos que entenderlo, simplemente tenemos que creer. Te quiero dejar con mi mantra de siempre. Es imposible para mí terminar un episodio sin decir esto, porque es un recordatorio, aunque a veces puede parecer idealista, es un recordatorio de que todo va a estar bien. Y si no está bien ahorita es porque no es el final. Quiero recordarte que eres fuerte, eres amor, eres el universo en toda la extensión de la palabra. Eres eso y mucho, mucho más. Nos vemos en el próximo episodio.